Movimientos tectónicos. Hola, mi nombre es Orlando. En esta ocasión vamos a aprender un tema muy interesante: placas tectónicas, sismos y volcanes, y la relación que existe entre estos tres. Para comenzar, sepamos qué es una placa tectónica. Las placas tectónicas son enormes extensiones de roca sobre las cuales descansan los continentes y todos los océanos. Estas placas tectónicas, a su vez, se mueven, friccionan y chocan entre sí gracias a fuerzas internas de la Tierra. En este modelo podemos observar las capas internas de nuestro planeta. Estas capas internas se encuentran divididas en varias fases. Lo que provoca el movimiento de las placas tectónicas es la capa intermedia de color anaranjado y amarillo llamado manto. Aquí hay altas temperaturas y grandes presiones que provocan corrientes verticales, ascendentes y descendentes llamadas corrientes conveccionales. Estas corrientes de convección hacen que las placas que están en la corteza terrestre se muevan. La teoría de la deriva continental fue desarrollada por el geofísico alemán Alfred Wegener en 1912, basándose en que algunos continentes parecen piezas de rompecabezas que encajan entre sí. Por ejemplo, las costas de Sudamérica y de África del Atlántico. También se basó en fósiles de plantas y animales de las mismas especies, pero que se encontraban en continentes diferentes. Su teoría se comprobó en la década de los 60 con el desarrollo de la disciplina sobre la tectónica de placas. La teoría de Wegener también dio origen a otra teoría, la posibilidad que en un tiempo muy remoto todos los continentes actuales formaban una sola masa, un supercontinente al que él llamó Pangea. Si los continentes se mueven justo debajo de nuestros pies, ¿hay evidencia de ese movimiento? Otra pregunta: si los continentes se mueven, ¿existe una relación entre la formación de los volcanes y el movimiento de las placas tectónicas? Y otra pregunta más: si las placas tectónicas se mueven, ¿cuál es la relación que hay entre estas y los sismos? Contestemos la primera pregunta. Sí existe evidencia del movimiento o desplazamiento de los continentes. Cuando la corteza se mueve, se libera gran cantidad de energía y constantemente las placas se empujan e interactúan entre sí. Esto produce que secciones del suelo se fracturen o se deslicen unas con otras. Estas fracturas o discontinuidades en el suelo se llaman fallas geológicas. De hecho, los límites de las placas tectónicas son básicamente fallas geológicas de enorme tamaño, y la liberación de energía cuando éstas se mueven nos lleva a la respuesta de la segunda pregunta. Los volcanes se forman cuando una placa tectónica choca o se empuja con otra. Al ocurrir un movimiento de subducción, es decir, una placa se desliza bajo la otra, se empuja una gran cantidad de magma a la superficie del suelo, la cual busca una zona donde salir. En ese punto, donde el magma emerge con fuerza, es donde se forma un volcán. Al salir a la superficie, el magma se conoce como lava. Ahora bien, los sismos son movimientos terrestres causados de igual manera, por liberación de energía al desplazarse una falla geológica local o una placa tectónica completa. Los sismos pueden medirse al momento en que ocurren con instrumentos llamados sismógrafos, y su escala es en grados Richter, pero aún no se puede predecir exactamente cuándo ocurrirá uno. Entonces, ¿cuál es la importancia de conocer el movimiento de las placas tectónicas y cómo este movimiento ha influido en la formación del territorio de El Salvador?
Los movimientos tectónicos le han dado las características únicas al territorio de El Salvador. Las fallas locales, como las que observamos en este modelo, y el surgimiento de volcanes, como los que observamos en este modelo, son los que le han dado las características a nuestro territorio. De hecho, El Salvador se encuentra sobre la placa tectónica del Caribe y interactúa con la placa de Cocos. La placa del Caribe y la placa de Cocos están interactuando en un movimiento de subducción. La placa de Cocos se sumerge bajo la placa del Caribe. Esto hace que se libere gran cantidad de energía. Esta energía liberada es la que provoca los sismos en nuestro país. De hecho, en El Salvador existen 23 volcanes activos hoy en día. Asimismo, los sismos ocurren todo el tiempo. Sin embargo, muchos de estos son muy leves o de baja intensidad, por lo cual no son detectables. Sin embargo, en ocasiones hay sismos de mayor intensidad que pasan a la historia tristemente por el daño que causan. Para medir la actividad volcánica, los especialistas en el área se valen de instrumentos como el ya mencionado sismógrafo, también de cámaras infrarrojas para detectar cambios de temperatura. Además, utilizan medidores de gas volcánico e incluso imágenes que son tomadas por satélites. Los volcanes también son clasificados por algunas de sus características físicas para hacer más práctico y preciso su estudio. Algunas de estas características físicas tienen que ver con su tamaño y su forma. Los sismos ocurren prácticamente todo el tiempo y existen registros de estos. Con la ayuda de los sismógrafos, también de otros estudios geológicos, con el uso de variadas tecnologías, todo esto está ayudando a los científicos a comprender mejor sus causas y tal vez en un futuro poder predecir con suficiente tiempo de antelación la ocurrencia de un terremoto. Hoy aprendimos cosas importantes. Primero, las placas tectónicas se mueven y se friccionan entre sí y también sostienen a los continentes y los océanos. También aprendimos que las placas tectónicas son las responsables de la formación de volcanes como los que tenemos en El Salvador. Además, conocimos que las placas tectónicas y su movimiento son la causa de los sismos y terremotos. Estos son liberación de energía a través de ondas mecánicas, similares a las que observamos cuando arrojamos una piedra al agua. Alfred Wegener hizo sus observaciones de acuerdo a la información que tenía disponible y también de los datos que recopiló. En este caso, la ciencia también funciona de esta manera. Si nosotros seguimos los pasos del método científico, observamos que una de las fases es la observación directa y la recopilación de datos para luego, con otras de las fases o pasos del método científico, formular hipótesis. Estas hipótesis pueden ser en un futuro confirmadas o pueden ser rechazadas. Eso no significa que sean hipótesis malas, sino que de esa manera es como funciona la ciencia. Muy bien, hoy hemos aprendido muchas cosas sobre principios de geología, sobre placas tectónicas y sobre volcanes. Esperamos que hayas aprendido mucho en este video. Nos vemos la próxima, amigos.